Gracias. El pedido es los que puedan, las que puedan, coloquen la cámara porque nos es más grato si pueden, así los estamos viendo y les vamos compartiendo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Soy Susana Yazán, creadora de la Escuela Latinoamericana de Bioenergética, Técnicas Terapéuticas Corporales y Creativas. David va a estar acompañando esta conversación. Presentate, David. Bueno, yo soy David del Valle, estoy en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Soy asistente de los grupos de primer año y de posgrado de la escuela y bueno, encantado de que se sume gente a este informativo. Gracias. Bueno, para contarles, David, ¿querés hacerme algunas preguntas? Porque también les proponemos que, ya que no han encendido todavía las cámaras, puedan colocar preguntas en el chat y las vamos respondiendo. Este intensivo, que comenzará la semana próxima, tiene como propósito la formación de coordinadoras y coordinadores en bioenergética, técnicas terapéuticas, corporales y creadoras. Esta propuesta es que quienes se formen, que provienen del campo de la salud, del arte y la educación, puedan tener una experiencia que siempre pasa por lo vivencial, que es este cuerpo que somos, aunque vamos a transitar parte de la experiencia online, necesita experienciar aquellas herramientas que luego vamos a transmitir a otros, porque la formación como coordinador o coordinador tiene como propósito que puedas luego volcar estas herramientas en el trabajo que realizás como psicólogo o psicólogo, o como persona que se dedica al trabajo corporal, o como persona que se dedica a la experiencia que describimos en el campo de la educación o de la investigación. La escuela existe hace más de 35 años, viene recorriendo toda Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Argentina, Panamá, México, Chile, creo que no me olvido de ningún otro lugar, Son varios eh, países, son varios. varios países, y nos produce muchísima alegría porque el encuentro con distintas tierras también nos permite ir conociendo realidades que necesitan permanentemente una actualización respecto de la pregunta inicial, que es: ¿de qué hablamos cuando hablamos del cuerpo? Hoy hablar del cuerpo no es solamente hablar de un cuerpo anatómico, hablar de un cuerpo de la destreza, sino que decimos que nuestro cuerpo es nuestra sede de afectación y el lugar desde donde nosotros afectamos, en el sentido de transformar el universo en el que nos encontramos. El programa que vamos a desarrollar es un programa que tiene en esta primera instancia tres asuntos que nosotros describimos como la lectura corporal, que cuando decimos lectura corporal nos estamos refiriendo desde la mirada de nuestra escuela y de la formación, nos estamos refiriendo a una corporeidad que nunca jamás separará cuerpo, mente y mundo externo. Quiere decir que somos una unidad somatopsicodinámica, y esta unidad somatopsicodinámica que se formó en el útero materno y formó tres corrientes de vida que son sentir, hacer, pensar. Estas tres corrientes de vida que nacieron con nuestro propio proyecto de esta arquitectura maravillosa que forma estas camadas que van a dar lugar a estas tres corrientes de existencia, han nacido juntas, pero producto de situaciones estresantes y traumáticas, empiezan como a enemistarse entre sí. A veces se enemistan de un modo en el que el pensamiento domina sobre la acción, o a veces la acción domina sobre el pensamiento, o a veces las emociones. Lo que creemos es que el camino terapéutico es que, hola, bienvenida, ¿cómo Hola estás? Silvia. Eh, Hola, ¿Cómo estás? Estamos muy contando un bien. poco el proyecto intensivo de la formación. ¿Cómo es tu Bueno, nombre? Silvia Irigaray.
Hola Silvia, te pedimos que vayas dejando tu nombrecito, tu teléfono en Ah, el... bueno, Sí, así los vamos teniendo. Entonces, estas corrientes de vida que son hacer, pensar y sentir, que nacieron en común, como, digamos, la vida siempre procura persistir, la vida no siempre, digamos, es una meseta donde todo funciona maravillosamente y digamos que lo que divide las aguas en lo viviente es aquello que pasa por la experiencia de lo amoroso, lo cuidado, lo satisfactorio o lo violento, lo desafortunado. Y a partir de esta divisoria de las aguas, como la vida siempre procura persistir para atravesar situaciones que son dolorosas o en algunos casos insoportables, la vida construye lo que llamamos defensas. Esas defensas se instalan en nuestra existencia a la manera de lo que llamamos tensiones, gracias, musculares crónicas que en términos de nuestra mirada energética, nosotros pensamos que aquello que se inscribe en nuestra corporeidad es idéntico desde el punto de vista de lo que formamos defensivamente a lo que se configura en nuestro psiquismo. Lo que sucede es que cuando entramos por la puerta del cuerpo y la primera parte de la formación será ocuparnos de hablar, conocer, descubrir de qué hablamos cuando hablamos del cuerpo, lo que va a darnos una llave extraordinaria es que es en la posibilidad de tomar contacto con cómo formamos un comportamiento o una respuesta defensiva y la posibilidad de percibir lo que la tensión crónica no nos deja sentir, cuando somos capaces de percibir eso que se encubre o se anestesia o se esconde o se calla en lo que armamos defensivamente para sobrevivir a lo que nos insultó, empieza a funcionar la posibilidad de un flujo mucho más disponible de una energía que nos permitirá establecer, crear o propiciar otras respuestas que no son aquellas que fueron necesarias para la situación que nos hirió, sino que pueden no repetirse y pueden darnos la posibilidad de recuperar el flujo de lo viviente para intervenir de una manera distinta frente a las situaciones que nos envuelven o nos acompañan. Entonces, en el proceso formativo, nosotros decimos que quienes se forman en esta metodología no se disciplinan en una herramienta, sino que van adquiriendo una caja de herramientas. Esa caja de herramientas proviene de la bioenergética y de otras técnicas y metodologías que a lo largo de los años fuimos construyendo como una pedagogía que nos permite descubrir un viaje que lo nombramos como el punto de partida es la tensión que no percibimos, porque no es la tensión de me peleé con mi pareja, me siento frustrada porque no pude llevar un proyecto adelante, sino que es una tensión que se va formando como una suerte de segunda naturaleza para atravesar situaciones que son dolorosas o traumáticas que se van repitiendo, pero que lo que se repite es la manera en que las afrontamos y como no las forma nuestra conciencia, sino nuestro inconsciente, no sentimos ni dónde están ni cómo están. Entonces, el primer proceso nosotros lo llamamos como pasar de la tensión que no percibimos a percibirla. Y una vez que la percibimos, pasamos a un tercer momento, que es ese momento hermoso donde lo que aparece es la expresión. Y la expresión tiene como posibilidad de abrir una palabra que no fue dicha, un movimiento que no fue realizado, una inventiva respecto de algo que nos parecía sin salida y que de pronto puede tener alguna posibilidad de explorar de qué otro modo puedo transitar esa experiencia.
Entonces, todo el primer momento de nuestra formación es un momento donde trabajamos sobre lo que son las corrientes de vida, que van a estar conectadas con tres herramientas fundamentales que vamos a procesar a lo largo del comienzo, que son la respiración, el movimiento y las emociones. Todo lo que nos va cronificando va a afectar estos tres campos, porque involuntariamente, cuando experimentamos algún dolor que nos supera, hay una parte de nosotras o de nosotros que lo que hace es restringir la respiración o para no ponernos en contacto con esa emoción que nos lastima, o para no expresarla porque el entorno en el que nos criamos o vivimos o estamos transcurriendo no le da la bienvenida a la expresión de esa emoción. Entonces, involuntariamente restringimos la respiración. O puede suceder en el campo del movimiento, que es la expresión básica de lo viviente, que en relación a las circunstancias que vamos viviendo, nuestra posibilidad de expandirnos, relajarnos, conectarnos, expresar afectos, etcétera, etcétera, también se va restringiendo en un repertorio que pudiera ser más amplio y que queda como empequeñecido. Entonces, todo el proyecto que tiene la bioenergética es de qué manera restituir lo viviente en lo vivo. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con una tensión crónica, podemos decir que ese pecho que está oprimido y que se oprimió para no sentir angustia, o que esos hombros que están cargados y que en realidad experimentan un malestar, que lo llamamos que no sé qué estoy cargando, o esas vísceras que duelen y me recuerdan que hay algo que me está haciendo sentir mal, pueden en el proceso bioenergético tornarse una liberación del flujo de la energía que está estancada y entonces esa energía que fue usada en pos de defendernos empieza a estar disponible para poder construir lo que la vida quiere, que es circular, fluir, manifestarse e ir. Entonces, bueno, básicamente decimos, el primer proceso es un proceso de encontrarnos no con el cuerpo que creemos tener, sino con el cuerpo que somos. Y ese encontrarnos con el cuerpo que somos se va produciendo a partir de una serie de prácticas que están diseñadas como para poder sentir cómo estamos plantadas o plantados en la vida, si estamos colgados desde el cuello, si estamos aferrados desde una postura para impresionar a los demás, si en realidad adquirimos una gestualidad lastimosa que todo el tiempo dice, ay, yo no puedo, si pudiera lo haría, cualquiera de las maneras defensivas que fuimos adquiriendo para atravesar las situaciones que nos pasaron. Entonces, vamos pasando de ese cuerpo que formamos a encontrarnos con el cuerpo que puede descubrir lugares más adecuados para afirmarse, lugares más adecuados para sostenerse. Vamos descubriendo que en esta anatomía que somos hay la posibilidad de encontrarnos con una mayor expansión y con una forma que a veces se estereotipó, pero que a partir de una intervención bioenergética puede encontrarse con la sorpresa de conectar con la alegría, de realizar un movimiento que nunca hubiera imaginado antes y de establecer simultáneamente otros modos de contacto con aquello que nos proponemos trabajar. Entonces, pasamos por recorrer lo que llamamos la historia del cuerpo. ¿Estás viendo algo? ¿Eh? No, estaba mirando. Yo miraba si se me estaba quedando sin batería por las dudas. Ay, bueno, esperemos que no. No, 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 ya está, no, si no lo enchufaba. Bueno,
La historia del cuerpo, digamos, es una historia que pasó por distintos modos de pensar la corporeidad. Y, digamos, parte de la catástrofe en la que nos vimos sumergidas o sumergidos es cuando apareció la idea de pienso, luego existo, ¿no? Idea que puede haber resultado oportuna para quien la estaba gestando en ese momento, pero que determinó que todo lo que no era el alma, que lamentablemente pasó a ser la razón, se transformara en lo pecaminoso, lo despreciado. Entonces, desde ese lugar y desde el recorrido que nos proponemos, queremos darle la posibilidad a este cuerpo o cuerpa que somos de encontrarnos con aquello que nos atraviesa, que es la potencia del deseo, porque será justamente el contacto con el deseo lo que nos va a mover hacia las transformaciones y hacia la posibilidad de salir de un lugar que en las circunstancias difíciles que en este tiempo complejo estamos viviendo, que nos hace encontrar con un mundo que nos encantaría que fuera distinto, pero no es, plagado de guerras, de situaciones de tremendo sojuzgamiento económico, de desigualdades, de injusticias, podamos encontrarnos no con una mirada distópica que siente frente a esto no puedo hacer nada, sino que traemos de alguna manera aquel pensamiento espinosista que dice nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y en ese lugar, que es encontrarnos con la experimentación y no el positivismo de decir, dale, está todo bien, vamos por la alegría, sino con aquello que en el camino de conocernos, de habitarnos, de atrevernos a descubrir cómo nuestros sentidos están cronificados si miramos sin ver, nuestros oídos están cronificados si no escuchamos, nuestra piel se quedó retenida post pandemia y hay un montón de miedo subyacente en relación al contacto. Bueno, ¿cómo recuperamos o inauguramos una presencia de una mayor confianza del contacto con aquello que es distinto de lo que se enuncia en general, que es tenés miedo de morir, y en realidad podemos pensar tenés miedo o cómo se instaló el miedo de sentirlo vivo en vos. Bueno, todo esto no sucede hablando, sucede experimentando. En cada uno de los encuentros disponemos un largo rato para pasar por la experiencia. En esa experiencia hacemos prácticas que nos permiten encontrarnos con cómo nos paramos, cómo nos rigidizamos, cómo perdimos la fuerza, cómo necesitamos encontrar esta relación entre el movimiento y la respiración, cómo a partir de el movimiento y la respiración también podemos ir a la perspectiva de descubrir cómo la vida o va para adentro o va para afuera y cómo podemos generar esa conexión entre un afuera y un adentro en donde ese afuera se vuelva un lugar en donde el intercambio y la acción con otras y otros nos devuelva la belleza de lo que significa conectar, hacer en común, poder reflexionar, aprender del movimiento del otro, sentirse en el lugar de salir del prejuicio para encontrar el permiso. Y todo eso se va realizando en un espacio donde la conceptualidad y lo vivencial van muy de la mano. Entonces, el programa del primer recorrido es un programa en el cual trabajamos la historia del cuerpo, las corrientes de vida, la relación entre la atención y lo que llamamos estructura de carácter, este constante ir descubriendo qué diferencia hay entre el movimiento estereotipado y el movimiento libre, expansivo, espontáneo, donde vamos después a la exploración de lo que nosotros definimos como carácter, que tiene que ver con
aquello que defensivamente necesitamos armar para sobrevivir, pero que nos fija en comportamientos que se expresan en nuestro modo de soñar, en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de trabajar, en nuestro modo de descansar, en nuestro modo de crear, y que podemos, a partir de la intervención y el conocimiento de por qué alguien necesitó poner el pecho duro y nunca exhalar, o por qué alguien necesitó quedarse en una actitud abandonada y decir, ay, ¿por qué no lo haces vos? O por qué alguien de pronto está todo el tiempo expresándose en un apretamiento que no sale de la queja y del dolor. Bueno, cada uno de esos lugares que se fueron fijando, los vamos aprendiendo a leer en una lectura psicocorporal que nos permite descubrir qué historia familiar, en el tipo de apego que tuvo ese ser en su primer momento de la vida y que pasó luego a configurar posibilidades que nosotros vemos que se congelan en un modo de usarse a sí mismas o a sí mismos, y que entonces vamos descubriendo tanto en el campo de la sexualidad, como en el campo de la vincularidad, como en el campo de aquello que vamos diseñando para lograr flexibilizar esa estructura y posibilitar no que esa persona se vuelva algo que sería una promesa imposible, sino que a partir de conocerse, tanto individual como grupalmente, pueda transitar hacia una vida un tanto más vibrante, un tanto más alegre y un tanto más protagónica. Entonces, toda la primera parte trabajamos estos asuntos que tienen que ver con la conciencia del cuerpo que estamos siendo, el trabajo sobre aquello que el movimiento, la respiración y las emociones irán dándonos como sorpresa y alegría de lo que llegamos como estado de abatimiento o de embotamiento o de desconexión, para pasar a una cualidad de presencia, contacto, expansión creativa, apertura de la imaginación y de la sensibilidad, y pasar después a aquello que nos parece que es el terreno hermoso, que es donde en el momento de explorar la posibilidad de flexibilizar este cuerpo que se estereotipó, empiezan a aparecer nuestras variaciones, que es en realidad lo que nos saca de lo caracterial, variaciones que nos van a propiciar una oportunidad de darnos cuenta de cómo nos usamos cotidianamente a nosotras y a nosotros mismos, y cómo podemos, a partir de una nueva posibilidad energética, gestar otras perspectivas o posibilidades. Estos son los primeros 3 grandes temas que trabajamos. Toda esta formación tiene un sustento conceptual, que ese sustento está basado en autores como Wilhelm Reich, Alexander Lowen, Stanley Keleman, Winnicott, Boadella, y simultáneamente en nuestra formación trabajamos también sobre nuestra anatomía funcional, donde hay formación, porque cuando vamos a trabajar con cuerpos no podemos ni mover ni tocar a alguien si no sabemos cómo un cuerpo funciona. Y por otro lado, también trabajamos con lo que llamamos ecopoéticas, que son clases que tenemos en simultáneo, donde vamos trabajando sobre un pensamiento contemporáneo que nos permite también pensar más allá de una técnica y poder comprender lo que es una sociología, porque como nosotros entendemos que nos formamos en el contacto, todo lo que va a ser a nuestra vincularidad, sea en la ecología de la relación con nosotras y nosotros mismos, o con el otro, o con el ambiente, o con la ecología de la naturaleza, va a ser un campo en el cual todo lo que nos envuelve va gestando en nosotros afectos, y también a partir del descubrimiento de cómo cuando nos formamos en el contacto vamos formando
no solamente una manera de existir, sino una forma, como también podemos volvernos más protagonistas para transformar ese entorno en el cual cada uno o cada uno de ustedes va a intervenir o en el campo psicoterapéutico o en el campo educacional o en el campo artístico. Bueno, esto es para contarles cómo es el proyecto y para conversar un poquito, nos gustaría que hagan todas las preguntas pertinentes que se les acaban de aparecer, ocurrir o algo que no hayan entendido para que lo vamos aclarando, ¿sí? Pueden escribirlas, pueden traerlas. Yo por ahí tengo una, sí, sí. Dale, pregunte. Eh, por el tema este del bioenergética, el tema de la vida. Ujú. Eh, ¿Cómo podríamos definir la vida desde una perspectiva bioenergética o más, no tanto de la bioenergética, sino más bien desde la escuela? Lo que nosotros pensamos es, como decía Reich, la vida funciona. ¿Sí? Y en realidad, cuando nos encontramos con aquello que nos provoca malestar, o nos provoca decaimiento, o nos provoca frustración, o nos provoca extrañeza, estamos frente a lo contrario de la vida, porque la vida, digamos, es algo totalmente misterioso que se expresa en nuestro existir y que cuando en realidad nos encontramos con un estado de depresión o de ansiedad o de desconexión afectiva o sexual, estamos frente a un bloqueo de ese sistema de lo viviente. Quiere decir que se instaló involuntariamente algo que, como la vida es pura pulsación, lo que podemos sentir es que ese algo que se instaló, que es una tensión crónica en los hombros, un bloqueo energético en la cintura que está al servicio de no conectarnos, por ejemplo, con nuestro deseo, o una opresión en los maxilares, por decir cualquier ejemplo, lo que estamos observando, digamos, es que eso que es pura circulación dejó de circular. Eso que es pura pulsación se fijó. O se fijó en una dureza o se fijó en una falta de tonicidad. Puede haberse fijado en cualquiera de los dos patrones. Entonces, nosotros no hacemos magia, ni damos medicamentos, ni proponemos algo que sea esotérico. Lo que hacemos es hacer una lectura compartida donde la persona que está buscando un proceso pueda tomar contacto con cómo involuntariamente llegó a oprimir el pecho, a apretar los dientes, a bloquear la cintura. Y en todo caso, si queremos producir un cambio, no es posible producirlo si no sabemos qué es lo que está sucediendo para fijarnos en algo que no puede cambiarse. Por eso esa conciencia corporal, esa percepción es muy importante, pero no que la tenga el terapeuta o el coordinador, sino que la persona que está atravesando la circunstancia pueda percibir cómo está formando eso que necesitó formar porque sintió un cachetazo, pero ya no está más dándote el golpe. Y en realidad te quedaste así, entonces el cuello te quedó así un poco duro, y vos decís, pero no, perdón, necesito ver si esto lo puedo deshacer para que empiece a aparecer otra posibilidad. Y por ahí lo que necesito es morder, o por ahí lo que necesito es mirar y decir, no me mire de esa manera porque me está hiriendo, o lo que fuera. ¿Mm? No sé si respondí a la pregunta. ¿Alguien trajo una pregunta por ahí recién? Eh, Ivana no, Jessica. Jessica, ¿qué Si el dice? mecanismo, si el mecanismo de defensa se instaló como una forma de supervivencia, ¿qué Sí, sucede en la persona cuando va saliendo de esa defensa? es ¿Qué muy, elementos desde la bioenergética le permite hacer ese paso?
Me encanta esa Gracias, Jessica. pregunta, es una pregunta excelente. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy cuidadosos o muy cuidadosas pensando que ese mecanismo de defensa fue necesario y no lo podemos desarmar si no ayudamos a la persona a que construya otro recurso para afrontar la situación. Es como te digo, pasó una tormenta y se llevó tu ventana y tu puerta y vos pusiste plásticos en la ventana y la puerta y seguiste viviendo con los plásticos. Ahora yo te saco los plásticos y no te ayudo a construir una nueva ventana y una nueva puerta y realmente se va a caer la casa. Entonces, la bioenergética tiene un principio, que es decir, ¿cómo podemos construir un ground? Que quiere decir un estado de afirmación en lugares más propicios para darte las herramientas que necesitas para poder afrontar con otros recursos esa circunstancia que aprendiste a ponerle plástico, pero realmente es un sustituto de otras herramientas que podés llevar adelante para poder sentir que frente a eso que acontece podés responder de una manera más novedosa, inédita. Claro, en algún momento uno va a sentir la intemperie, pero tratamos de que esa intemperie no te encuentre en la imposibilidad de construir una respuesta. No sé si Jessica respondía a lo que estás preguntando. Perfecto. ¿Qué otras preguntas? ¿Qué pasa con el tema de la expresión? Expresión es un tema muy delicado. Primero porque en nuestra escuela y en nuestra formación pensamos que la expresión no es un acto de tirarte a una pileta sin agua, ¿no? Como decir, dale, expresate, tenés la libertad para expresarte, expresate. La expresión tiene procedimientos y esos procedimientos hay que facilitarlos. Por ejemplo, si una persona tiene una dificultad para ponerse en contacto con el enojo y yo provoco a esa persona diciéndole, enojate, dale, tenés libertad, enojate, lo que menos va a pasar es que esa persona genuinamente se encuentre con el enojo. Digamos, lo que yo necesito trabajar con esa persona es poder encontrar la situación vincular que llevó a esa persona a tragarse el enojo, a no poder manifestarlo y acompañarla a encontrar modos en donde la musculatura que bloqueó involuntariamente para ponerse en contacto con la emoción empieza a estar disponible y simultáneamente darle herramientas para que cuando empieza a aparecer la liberación de esa energía que está bloqueada, encuentre cómo poder, con un cauce y con un continente, cómo poder expresar aquello que quedó inhibido en su expresión. Entonces no será diciéndote enojate, sino será diciendo, suponte que no te podés enojar porque cada vez que te querías enojar, tu mamá te decía, lo vas a hacer otra vez. Si no haces eso de una manera perfecta, lo vas a hacer otra vez. Y vos no podías perder el amor de tu mamá. Entonces el enojo que te provocaba que te dijera eso, te lo tenías que morder. ¿eh? Entonces es interesante que yo pueda trabajar con esa persona el permiso de equivocarse o de ensayar otro modo de hacerlo y de alguna manera, cuando descubro que en realidad tiene totalmente contraídos los brazos hacia el tronco, que puede empezar a explorar una posibilidad de circulación de esa energía para que de pronto, mira, se soltaron acá mis brazos y yo puedo tomar una raqueta
tengo un colchón adelante y le pego un golpazo al colchón al que no le pasa nada y descubrí, wow, esto estaba guardado dentro mío y puedo disponer de esta posibilidad expresiva. Me Eso hace es un sentido proceso, ¿no? Es un proceso. Nada sucede desde un lugar manipulado, sino que es un proceso que cada una de las personas que van a trabajar luego con otras personas va descubriendo la complejidad de este mecanismo que es cómo bloqueé, para qué lo hice, qué pasa cuando vuelvo a sentir esa energía que está circulando, cómo aparece la memoria, porque la mente consciente no recuerda, pero el cuerpo sí. Y entonces cuando empezás a deshacer una tensión crónica, la memoria irrumpe y tenés la posibilidad de elaborar qué dio lugar a que te patronizaras de esa forma. ¿Y vos, Ivana, a qué te dedicas? Ivana o... ¿Ana? Ivana está en el chat, ¿no es cierto? No, Jessica, yo me equivoqué hoy. Pero vos sos Ivana, Silvia. ¿No había un Ivana? Ok. Ivana estuvo en el otro. Ah, Ivana estuvo en el otro, por eso me salió el nombre Ivana. ¿Vos, Silvia, a qué te dedicas? Yo soy maestra jardinera, pero ya jubilada. Qué lindo. Y estudié psicología, estudié comunicación, no terminé ninguna carrera. Ajá. eh, pero bueno, me interesa, es decir, me interesa porque es como que hay una luz o algo que me resuena, ¿no? En todo esto, pero a la vez me da mucho miedo, ¿no? Todo lo que sea poner el cuerpo, ¿no? Eh, Bueno, es interesante eso que decís, porque en realidad, si algo uno no lo conoció, lo primero que aparece es una sensación de miedo. Y a mí me parece que la palabra miedo que traes es valiosa. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción necesaria frente a un peligro. Claro. Ahora, para que deje de ser peligroso el cuerpo, vas a estar acompañada en descubrir que no hay tal fantasma respecto de qué significa poner el cuerpo. Porque la maravilla que pasa cuando trabajamos bioenergéticamente es que uno descubre el alivio, que uno descubre una distribución diferente de su peso, que uno descubre que está escuchando, que uno descubre que está viendo, que uno descubre que toca y se deleita de lo que está tocando. Y de todas maneras, digamos, estamos formadas o formados de tal nivel de perfección que aquello que sea peligroso para vos no vas a entrar en eso. ¿Eh? Y por otro lado, te puedo contar que yo hace 40 años que trabajo con personas, 40, y que me he dedicado profundamente a acompañar los procesos para que no sean catárticos, porque yo no creo en lo catártico. Creo que lo catártico es mucho ruido y pocas nueces, y lo que nos importa fundamentalmente es que las cosas pasen, que no sean fuegos de artificio. Sobre todo porque tengo una ética que me atraviesa, que es que estamos con personas delicadas, que se defendieron porque lo necesitaron, y que abrir una puertita es encontrarse con un universo, y uno no puede abrir una puerta y que todo se arranque. Entonces, todo eso es muy cuidado y muy hermoso en el proceso de aprendizaje que hacemos. Sí, sí. A ver, no es el miedo, a lo mejor es la inhibición también que uno tiene. Yo siempre puse en la cabeza la palabra, pero siento como que no me involucré tanto con los otros, ¿no? Pero Sino que desde ahí nada más. si uno dice, puse la palabra, pero siempre pusiste el cuerpo, aunque no sepas cómo lo pusiste. No, lo digo a Claro, propósito, ¿no? Porque en realidad el poner la palabra es poner el cuerpo de una manera también.
Y por ahí hay que primero ver cómo pones el cuerpo de tal manera para haber puesto la palabra y cómo de alguna forma, a partir de un proceso bioenergético, puedes decir, ¿y cómo se conecta la lengua con lo que siente el pecho en este momento? ¿Y cómo eso que dije ahora lo puedo tornar una determinada posibilidad de movimiento? Y lo que vas a encontrar en vez de la restricción es todo lo contrario, es decir, bueno, qué bueno que puedo adquirir esta experiencia y sobre todo, porque es lo que sos. ¿Eh? Sos esas manos, sos esos pies, sos esa sonrisa, sos esa garganta, sos esa voz. Bueno, cuando uno lo va descubriendo y decís, ah, bueno, no es el auto en el cual yo me subo y que lo llevo, soy yo, no es un objeto, soy yo. La experiencia es muy agradable, es muy agradable. Entonces, eh, han pasado personas que no han tenido ninguna experiencia previa y con una eh, delicada, procesual posibilidad de sentir que es un lindo camino. Gracias. Ujú. Los chicos que están ahí en el chat, ¿quieren hacer alguna pregunta? Cuando nosotros decimos que esta formación va a ser intensiva, es porque la propuesta que tenemos es que de acá a enero hagan la formación que se hace generalmente de abril a enero. Entonces, nuestra propuesta es reunirnos algunos martes en el mes y que se sumen a un grupo que viene trabajando los días miércoles. Esta es la propuesta que tenemos para que si desean hacer la formación de este modo intensivo puedan aprovechar en menos meses lo que es un año de trabajo. ¿Mm? ¿Tienen preguntas? ¿Tenemos los teléfonos de todos? Si nos dejan los teléfonos es mejor porque nos podemos comunicar más fácilmente que el correo, ¿no? ¿Cuándo inicia Iniciamos presentación? el martes que viene. Jessica, ¿vos estás en dónde? ¿En Popayán, dijo? Copayán, sí. En Popayán. No me acuerdo, espera que miro la diferencia de horario. ¿Qué hora es ahora en Popayán? 7:20. No, no es la misma hora. No, Espera que me no, fijo en mi reloj 7:20. mundial, que yo tengo acá mi reloj mundial. Gracias, Silvia. Sí. ¿Eh? Mi reloj mundial dice que son 2 horas menos. Sí, mi reloj mundial dice que son 2 horas menos. Entonces, sería las 5 de la tarde sería las 5 de la tarde de Popayán. ¿Vos estás en Argentina, Silvia? ¿Dónde estás vos? ¿Vos estás en Argentina? En Argentina sería a las 8 de la noche, el día martes. Ujú. El martes vamos a trabajar algunos martes 2 horas, otros 3. Y la clase del miércoles es, la clase del miércoles es de 5 a 7 en Argentina, espera que me hago lío con Colombia, De 3 a 5. de 3 a 5 en Colombia. Y lo del Sí. martes es si en Argentina es a las 8, empezaría a las 6 de la tarde en Colombia, A los las 6 martes. en Colombia. ¿Hay alguien más de otro país por ahí, David? Porque me parece que hay. ¿Quién más está además? No, no. eh, ¿No? Ok, entonces
les proponemos lo siguiente: si ustedes nos dan los horarios, mañana las llamamos individualmente para contarles más detalles, para explicarles todo el tema de el funcionamiento de la bibliografía. La bibliografía la entregamos absolutamente digitalizada. El grupo es un grupo hermoso, así que ojalá que se puedan sumar. Hoy no vamos a hablar de lo administrativo, vamos a hablar de lo pedagógico solamente, y si nos dan un horario para llamarles mañana, les vamos a contar más esos detalles, ¿sí? ¿Eh? ¿Tienen alguna pregunta más? ¿En qué barrio vivís, Jessica? No, ¿en qué barrio de Popayán? Porque teníamos unos alumnos por ahí. ¿Y vos, Silvia, en qué barrio estás en Buenos Aires? Yo estoy en Florida, en Vicente López. Ah, estás en Vicente López. Bueno, en el grupo hay varias personas de Buenos Aires, ¿no es cierto, David? Sí, Eh, sí. hay, Por lo menos tres hay. bueno, está Sandra, eh, Sandra, Emiliana, Rosana. Ana, ¿quién más de Buenos Aires? Yo tengo la sensación que con Rosana se va a llevar re bien, Silvia. Por la educación Waldorf de Rosana, siento que van a Ah, llevarse muy bien. sí. Acá dice Jessica Vereda Santana Cajete, ¿puede ser? Sí, puede ser, puede ser. Buenísimo. Y Entonces, Silvia nos pregunta si enviamos la información por correo también. Claro, pero ahora, perdón, pero ahora ya escuché que hablamos por teléfono. hablamos por teléfono para contar Está bien, yo tema quería saber eso. de los horarios de cada lugar, y la información del programa y todo eso te la mandamos por correo. Pero Ah, eso para quería hacer saber. una conversación más próxima, mejor nos hablamos por teléfono mañana en los horarios que ustedes dijeron, y les damos todos los detalles administrativos que necesiten. ¿Eh? Perfecto, perfecto. Bueno, Ahora, ¿va a ser siempre mixto o siempre online? no, no, no. Es online, pero con las presencialidades nuestras. Primero, que las personas que están en la misma ciudad varias veces se reúnen en las casas para poder trabajar juntos. Entonces, Bien. muy lindo también. Sí, sí, sí. ¿Eh? Está bien. Bueno, Buenísimo. bueno. Nos hablamos mañana, gente. ¿Eh? Bueno, gracias. No, Saludos. muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas Ah, gracias, Jessica. chao, Chao, Silvia. Chao, chao. Jessica. Chao, hasta luego.